Pero el Espíritu no se equivoca, el Espíritu lleva secuencias, porque Él sabe cómo está el corazón de cada uno de nosotros y Él sabe la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces yo hace tres o 4 semanas recuerdo que empezamos a hablar después del aniversario de José el Soñador, ¿no? Y algo que a mí me marcó muchísimo fue 2 cosas que en ese día el mensaje, el Espíritu me lo mostraba y traté de resaltarlo. De principio a fin, José no se la pasó bien. Tuvo muchas adversidades y no tuvo el beneficio o privilegio que tenemos nosotros de tener claridad, primero sabiéndose hijo que no era hijo, y por otro lado no tener esos filtros para poder platicar o encontrar a Dios, porque hoy nosotros tenemos 2 formas de encontrar a Dios: adentro, porque está instalado en nosotros, recuerden que somos templo y morada del Espíritu Santo, y la otra es el testamento, la herencia que nos dejó nuestro Padre a través de la palabra, y antes pues no existía. Él perseveró y llegó al cumplimiento del tiempo en el que tuvo la posibilidad de, con sus hermanos, declarar vida. Y lo que orábamos hace rato, sin condenación y en amor, decirles a ellos que no se turbaran, que no tuvieran miedo, porque para eso él reconocía que había sido enviado, para perseveración de la vida, ¿no? Y eso es algo a lo que hoy vamos a hablar un poquito, porque muchas veces, primero en ignorancia y fríos, yo diría, nos la pasamos pidiendo y buscando para nosotros. Y luego llega la respuesta o llega el cumplimiento a la promesa y nos olvidamos, nos conformamos. Si bien nos va, nos conformamos. Muchas veces yo he conocido testimonios donde viene la respuesta, viene el milagro y agarran monte, ¿no? Y lo que queremos hoy transmitir de parte de Dios es que todo lo que Dios te habla y hace es para que crezcas, pero que no te lo quedes, que no seas egoísta, sino que lo compartas. En el reino se trata de ¿qué? De recibir o de dar. De dar. Y yo pienso en esta parte de que si no fuera así, a mí no se me presentó el Espíritu Santo. A mí no se me presentó Jesús, ni bajo el Padre, sino alguien que se prestó a dar, a participar y a ser usado de lo que Dios ya le había mostrado y instalado en el corazón. Y a través de él empezó el acto de justicia, porque me llevó a los pies de Jesús, que es el camino, para descubrir su verdad, ¿no? Y llenarme de vida. Entonces, después de José, hablábamos mucho de la responsabilidad y de la bondad y el privilegio que tenemos hoy en estos tiempos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el responsable de mostrarnos como hijos el propósito que Dios tiene para nosotros. Obviamente el Espíritu Santo es consejero, el Espíritu Santo es maestro, pero realmente como representante de Jesús y del Padre hoy en nosotros, para conectarnos con esta parte de nuestro ser que se llama espíritu, donde está la vida y el centro de gobierno de todo nuestro ser. Una vez que Jesús, por medio del Espíritu, usa la palabra y se hace realidad lo que Jesús estableció, que
Él siendo palabra, las palabras que Él dice son ¿qué cosa? Espíritu y producen vida. En nosotros empezamos a caminar y a experimentar de manera divina, con entendimiento, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y eso no es a través de la Escritura, sino eso es a través de la guianza del Espíritu Santo en nuestro espíritu, revelando, convenciendo y guiándonos a esa verdad. Él es el responsable, esa es su función. Entonces, hoy te quiero hablar de cómo todos los días no se nos olvide lo que Jesús vivió con Nicodemo. Nicodemo sabemos que era una persona erudita, preparada, ¿no? Con un lugar especial, pero no tenía el Espíritu Santo. Por lo tanto, no tenía revelación. Estaba lleno de conocimiento. Y por eso Jesús utilizó las palabras de que tenía que volver a hacerse como niño. Y por supuesto que le generó conflicto a Nicodemo diciéndole cómo es que tengo que volver como niño y cómo voy a hacer que voy a entrar al vientre de mi madre de nuevo en esta circunstancia, ¿no? Y yo creo que pues ya ni su mamá, por la edad que tenía, seguramente vivía, ¿no? Eso era locura, eso era en contra del espíritu, en contra de la verdad. Pero hoy te lo digo porque es parte de lo que te quiero transmitir. El Espíritu Santo es el que te va a convencer y te va a revelar esta palabra y este mensaje de que todos los días tenemos que reconocer que no sabemos todo, que nos falta mucho por conocer y descubrir de nuestro Padre y que no somos obra terminada. Estamos en un proceso y la obra ya empezó. Esa es una buena noticia, pero falta mucho. Si no lo ves y lo entiendes de esa forma, mostrada y enseñada por el Espíritu Santo, te vuelves egocentrista y entonces te vuelves autónomo y dejas de buscar y pegarte a la fuente que es Jesús todos los días. Entonces, hoy tenemos que aprender a ser como recién nacidos. ¿Con qué intención? Para crecer. Es la única manera. Un recién nacido necesita, ¿qué cosa? Leche, el alimento. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? El alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual? La palabra de Dios. Pero no como un principio en obediencia que se vuelva un contenido o un conocimiento, sino que venga acompañado del Espíritu Santo, con lo que yo ya hablé. ¿No? Y eso va a producir que nosotros empecemos a conocer lo que realmente tiene que ver con bendición. No lo tengo aquí, pero según yo es Efesios 1:1-1-2. Y bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí es donde empieza la verdadera bendición. Cuando tú eres manso y humilde y reconoces que todos los días tienes que ser como un recién nacido y buscar la leche, vas a ser alimentado, te vas a conectar y vas a buscar la fuente y vas a empezar a crecer. Y bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien ya nos bendijo, dice la Escritura, ¿con qué? Con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué es eso? Número 1, es un cambio de perspectiva. Yo te ruego, hermano, que no vuelvas a pedir que te bendiga Dios. ¿Por qué?
porque ya nos bendijo. Ya te bendijo. ¿Y tú crees que le faltó alguna bendición? Por eso Pablo dice, con la conciencia de esto, dando gracias. O sea, él se sabía bendecido y lo primero que hizo fue bendecir. Bendito, ¿a quién? Dios. Y el Dios, recuerden que no es nada más el Padre, ¿eh? Es el Espíritu Santo, es Jesús y es el Padre. Y te recuerdo algo, es bíblico, no es algo que se me acaba de ocurrir. Los tres hoy están en nosotros. No andan rolando, caminando o viajando, hoy están en nosotros. Por eso yo hablaba en su momento de José el Soñador. Qué difícil no tener la presencia o ser morada. Y nosotros sí, y andamos batallando y buscando bendiciones. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque hoy te quiero explicar qué es la bendición y cómo empieza la bendición. La bendición empezó cuando fuiste sellado con el Espíritu de Dios. ¿Estás de acuerdo? Ahí empezó la bendición. Y la bendición espiritual, que fue abundantemente, porque dice que la bendición espiritual fue toda. No se le olvidó algo y no te entregó un porcentaje o una parte. Y aplica desde el poder celestial. Entonces ahí empieza la bendición. Tú ya estás lleno de esa bendición. Pero ¿qué es bendición? Y te lo voy a resumir bien rápido. La bendición es todo eso que representa el bien de Dios. Fíjate lo que estoy diciendo, el bien de Dios en nosotros. Todo eso que Dios es, hablando de bueno, porque yo creo que todos sabemos que Dios es bueno, y o sea, lo sabemos y conocemos la palabra bueno, pero es infinita. Entonces todo lo que Él es y representa para bien de nosotros, esa capacidad de hacer el bien, está actuando a favor de mí y está instalada ya. ¿Sí o no? Eso es bendición. Y ahora sí, Aldo, Génesis 12:2 dice, en los tiempos de el padre de ¿qué? De la fe, le dice a Abraham que hará de él ¿qué cosa? Una nación grande. Y yo te pregunto hoy, ¿estaremos lejos de eso? Yo creo que hoy aplica en todo tiempo, no porque la palabra perdure para siempre, sino porque su palabra nunca caduca. Y una de las cosas que Él quiere es que nosotros, ¿qué cosas? Seamos ¿qué? Una nación grande y bendecida. Entonces, en primera persona eso le dijo Dios a Abraham. Pero ve, recíbelo en primera persona tú hoy. Dios quiere hacerte una nación grande y te quiere bendecir. ¿Ya lo hizo o no lo hizo? Lo leímos en Efesios, ¿no? Pero ¿qué cosa? Quiere engrandecer tu nombre.
¿Para qué? Aquí viene el mensaje. Para que seamos bendición. Entonces, estamos mal cuando no sabemos lo que es la bendición y que ya fuimos bendecidos y estamos pidiendo bendición. Pero hoy que ya sabes qué es la bendición y que ya fuiste bendecido, a través de esa bendición Dios nos quiere ensanchar. Y que lo que representa la bendición, que es todo el bien de Dios en mí y para mí, lo manifieste. Entonces yo hace rato les decía, a veces pedimos, nos llega la respuesta y nos volvemos egoístas. Si bien nos va, damos gracias, pero no somos bendecidores. No damos. Si mal nos va, nos volvemos de esos 9 de 10 leprosos y agarramos monte y ya no regresamos. Y siempre la instrucción y el propósito es pensando en los demás. Yo pienso, si en este caso la mamá de Carlita, mi suegra, si no hubiera sido bendecidora, no hubiera sido movida y guiada a participar, a llevarme a los pies de Cristo. Ella no hizo la obra, sino ella me bendijo por la bendición que ya estaba en ella, es decir, el bien de Dios. ¿Sí o no? Entonces, si ya tienes claro lo que te estoy diciendo, te voy a compartir algo bien fuerte que me movió mucho esta semana. El valor de la bendición. Porque Dios quiere que yo sea bendición. Yo le decía a Dios, ¿qué representa que yo sea bendecido? ¿Sí vamos? ¿Qué representa? ¿Qué representa? ¿Qué representa? Y Dios me mostraba que la bendición más grande que podamos recibir, porque en Efesios hablaba de toda clase de bendición espiritual. Quiere decir que hay varias bendiciones. Pero a mí el Espíritu Santo me mostraba que la mayor bendición que yo haya podido recibir y que hoy te la voy a compartir sin pedirte una ofrenda más, sino va dentro del paquete, es que tú sepas que cuando eres bendecido por nuestro conducto, por nuestra vida, fíjate lo que te voy a decir, vamos a participar y vamos a ser usados para bendecir a muchos más. Esa es la bendición más grande. O sea, dar de lo que yo tengo. ¿Sí me explico? Y ese es el principio del reino como hijos de Dios. Bendecir. Ser bendecidores. Ser bendecidores. Porque en ti ya está amor, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que manifiestes amor. Si en ti hay paz, que la paz se manifieste. Y yo te pregunto, ¿eso hizo Jesús o no hizo Jesús? Él fue bendecido para hacer bendición. Y fue bendecido con toda clase de bendición espiritual. ¿Sí o no? ¿Lo habías pensado así? Algunos me dicen que sí, otros me dicen que no, otros no me digan nada. Que seas tú y Dios, ¿no? Y la palabra es clara. En el Nuevo Pacto y esta escritura en el Nuevo Testamento
Hoy hay una gran verdad que vas a recibir. Primero, ¿qué dice la Escritura? Que ya no somos, ¿qué? Extranjeros, ni advenedizos. Y ser extranjeros todo el mundo lo sabemos, ¿no? Yo hoy vengo de Tabasco y cruzo Veracruz. ¿Seré extranjero? Por supuesto que no, porque soy mexicano. Pero si estuviera en Tijuana y cruzara a San Diego, sería extranjero. En lo físico, en lo terrenal. Pero si yo me muevo y un día tengo la bendición de que me inviten a Costa Rica, que me inviten a Estados Unidos, yo no soy extranjero. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. ¿Sí o no? Entonces dice la Escritura que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino ¿qué cosa dice la palabra? Ciudadanos con los santos. En pocas palabras, ¿qué sería eso? Hermanos en Cristo, ¿no? Y no cualquier hermano en Cristo, sino como Él nos ve, como ya eres, pero que a veces no lo entiendes, o más bien no lo entendemos o no lo creemos. Entonces, cuando no lo entiendes y no lo crees, ¿qué hay que hacer? Aprender a volverte un recién nacido. ¿Para qué cosa? Para crecer. Porque la mente humana pelea con la mente divina. Y el argumento y la fortaleza que se hace, te hace que no lo creas o no lo entiendas. Entonces, humildad. Ir al trono de la gracia y decirle, Padre, pues no te creo o no lo entiendo. Revélamelo. Porque tú dices que ya no soy extranjero, sino ciudadano de los santos. Entonces, aquí hay dos cosas. Así me ve y así te ve. Ciudadano parte de santo con una característica. ¿Qué es un santo? Sin pecado, sin manchas, sin necesidades. Y tú dices, yo no me veo, ¿no? Y a lo mejor no te ves y no estás del todo completo, pero te puedo asegurar como a mí que ya hay algo que Dios te ha removido y que Dios ya ha santificado. ¿Sí o no? Entonces, con eso basta. Porque muchas veces no bendecimos porque creemos que todavía no estamos listos, que tengo que ser pastor. La conciencia y el entendimiento que Dios nos da es para entender que si viene un hermano y me pregunta qué tengo que hacer o qué consejo le puedo dar de algo que yo no he vivido, es válido no hacerlo y no decirlo. Pero si alguien te llega y te pregunta, me siento triste, me siento en pecado, ¿qué tengo que hacer? Eso ya lo conoces. Confesar tu pecado para que sea perdonado, y no se lo vas a ir a confesar a la suegra, ni al vecino, ni al hermano. Ve con Dios. Entonces el Espíritu Santo siempre te va a permitir participar y tener la oportunidad de dar y atestiguar de lo que tienes y te ha instalado y te ha permitido vivir el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Y muchas veces frenamos porque no le damos el valor a la necesidad de la persona que nos está buscando. O peor aún, no en comunión, sino en autonomía, usurpamos el lugar de Dios y creemos que con la palabra nosotros vamos a
darle el consejo que no viene de Dios. ¿Sí o no? Entonces yo hoy te pido que cuando algo de esto venga, te vuelvas como recién nacido. Porque van a pasar dos cosas. El Espíritu te va a mostrar todo el propósito y los planes que tiene Dios contigo. Eso lo leímos la semana antepasada. Y te vas a conectar y a conocer mucho más a Dios y vas a crecer. Y vas a aprender a saber estar quieto y en conocer quién es nuestro Dios. Somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, hijos. Y como hijos, el Padre sabe que podemos ser cualquiera de los dos, o el pródigo o el no pródigo. Y lo hemos platicado muchas veces. Siempre va a haber reacciones que no son de amor, que no son divinas. Pero el Padre no deja de verte como hijo. No deja de verte como un ciudadano de los santos, bendecido para bendecir, y no deja de verte como miembro de su familia. ¿Sí o no? Entonces, no obstruyas. Primero, la obra y el trabajo que Dios quiere hacer contigo, y que después a través de ti quiere hacer con muchos más. ¿Sí o no? Se nos acaban las fuerzas, los argumentos, la economía, el tiempo, y siempre empiezan los comos o los peros. ¿A poco no? Y más en un tiempo en el que estamos absorbidos, distraídos por tanta tecnología. Ahora, el Espíritu Santo tiene muchas funciones y es el responsable de mostrarte y de guiarte. Pero una de las cosas que se nos olvida dentro de la revelación y la enseñanza que tenemos de parte de Dios en el Espíritu es qué y cómo lo va a hacer Dios. ¿Con qué lo va a hacer Dios? Y ese con qué se llama provisión. Dios proveerá, ¿verdad? Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. ¿Qué proveerá? ¿Qué te falta? A veces nos falta todo, ¿no? ¿Verdad? Y es válido, no es malo. ¿Qué hay que hacer? Saber que somos miembros de la familia de Dios y que ya hemos sido bendecidos. Entonces, dentro de esa provisión, yo hoy te quiero compartir que recibas y descubras que la mayor provisión que podemos recibir de parte de Dios, después del Espíritu Santo, es su mente, la mente de Cristo. Porque eso te hará vivir y pensar como Él vivió y pensó. Hablo de Jesús, aquí en la tierra. Y entonces no haya confrontación, no haya confusión, y no haya todo lo que no tenga que ver con Dios. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Entonces alguien divino con mente de Cristo vive con certeza. Cuando no tienes la mente de Cristo, ¿cómo vives? ¿Qué es lo contrario a la certeza? Con la incredulidad, con la duda. ¿Sí o no? Y tú puedes tener certeza, pero puede que no estés convencido. Eso es fe. ¿Sí me explico? Entonces, después del Espíritu Santo, una de las cosas que recibimos
como parte de la bendición, es su provisión. Y dentro de su provisión, vuelvo a decir, está el Espíritu, pero está la mente de Cristo. Y yo sí creo, esto es a título personal, que al recibir la mente de Cristo, que está diseñada para poder disfrutar y comunicarnos con Dios, es de los mejores regalos. Ahora, la mente de Cristo ya la tenemos, ¿sabías? La mente de Cristo ya está instalada, pero muchas veces no opera porque no ha sido habilitada y no ha sido entrenada. Y peor aún, alimentada. ¿Sí vamos? Ponte a hacer ejercicio sin desayunar y sin comer, ¿qué te va a pasar? Ni vas a rendir y corres el riesgo de ¿qué? De desmayar, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, fíjate lo que dice 1 Corintios 2:16. ¿Para qué es la mente de Cristo? Déjame te entrego esto que me está recordando el Padre. ¿Cuántos años tiene tu nena? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo le hablas a tus empleados o a tus compañeros? ¿Al mismo nivel? ¿Qué haces? Te vuelves como niña o como niño a su nivel. Entonces, la mente de Cristo es para eso. ¿Cómo me conecto al Padre? ¿Cómo me conecto al Padre? No cómo se conecta a Él. Para eso me da la mente de Cristo. Porque la mente que yo tengo antes de Cristo es una mente necia, peleonera, negativa. ¿Le seguimos? La adámica. Y dice 1 Corintios 16, ve lo que dice ahí, porque ¿quién, qué cosa? Conoció la mente del Señor. Entonces, ¿para qué sirve la mente? Primero, para conocer la mente del Señor. Y esto es una contradicción. En Isaías, acuérdense que nos dice que sus planes no son nuestros planes y que sus caminos no son nuestros caminos. Yo siempre pienso en todas las historias de los personajes de la Escritura. Si a José le dice del sueño toda la película y el resultado de lo que iba a pasar, ¿creen que José iba a aceptar ser José? Piensen en Moisés, piensen en Abraham, piensen en David, piensen en Daniel, piensen y le seguimos. Entonces, Él no se va a mostrar por completo, pero ese es el arma que nos da para poder conocerlo y comunicarnos con Él al mismo nivel. Porque si lo queremos buscar con la mente humana, para empezar no lo buscamos porque no estamos convencidos y no le creemos. Pero la mente humana nos convence, la mente divina ya trae el chip del convencimiento, del querer y el hacer. ¿Sí vamos? Dice la escritura que estamos leyendo, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pues Dios, con su mente, la mente de Cristo, a nuestra mente, pero no es una mente humana, sino es, ¿qué dice ahí la escritura? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces la mente de Cristo es como el Espíritu. Acuérdense que Dios no repara, Él hace todo nuevo. Entonces Él ya nos quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne, y Él ya nos dio un nuevo espíritu, el Espíritu Santo. Nos cambió el espíritu. Ahora,
no nos deja ahí. Es otro ejemplo de la bendición que hemos recibido, el Espíritu Santo, pero hoy te voy a hablar de la mente de Cristo. ¿Y por qué nos instala y por qué necesitamos la mente de Cristo? Porque de esa forma vamos a ser renovados. ¿En dónde? En el entendimiento. Es la única manera de que con una perspectiva y con una mente diferente puedas ver, conocer y creerle a Dios. Si no, no se puede. Entonces, por eso habla la Escritura que en la mente se gesta o Dios trabaja la renovación. Y te voy a compartir lo que representa la renovación. La renovación es el trabajo de Dios que me hace libre de la mente humana. Y vuelvo a insistir, la mente humana es peleonera, limitada, altanera, negativa, ¿sí? La mente de Cristo, todos sabemos que es otra cosa. Entonces, dentro de la bendición que estamos hablando, ¿qué tiene que ver con lo que estoy diciendo con el principio? Se enlaza con volvernos como niños. Tú llegas a los pies de Jesús o a los pies de Dios no siendo un bebé. Te voy a enlazar lo que Dios está hablando. Entonces llegas con argumentos, llegas con creencias, llegas con todo un sistema creado por vista y por oído, que no es palabra ni obra de Dios. ¿Y qué hace Dios? Te bendice. La primera bendición es darte su alimento para producir fe, para que creas en Él y que esa palabra te vuelva como niño y te alimente, te haga crecer, pero en una forma totalmente diferente, como santo y como miembro de su familia, ya incluido y siendo parte de. Entonces es necesario esa transición, pero es necesario reconocer, y te lo vuelvo a recapitular, que las bendiciones que hemos recibido son muchas. Por eso la Escritura dice que nos ha bendecido con toda clase. Yo ya te dije 3. El Espíritu Santo, la mente de Cristo, y cuando tienes la mente de Cristo y el Espíritu Santo y dejas que Dios actúe, al ser bendecido, lo poco o mucho que tú hayas recibido, ¿qué cosa quiere que hagas? Bendecir. ¿Te fijas? A eso se llama propósito. Ese es el propósito que tiene Dios con nosotros. El llamado es ser hijos. Y el propósito es este. Entonces, ¿quién lo hace y de quién es responsabilidad? De Dios. Es un trabajo constante. Y en la mente es donde va a operar la renovación de Dios para nosotros. Va a cambiar y a cambiar y a cambiar nuestra forma de ver y pensar. ¿Para qué? Para conocer quién es Dios y para poder, ¿qué cosa? Ser instruidos. Y el ejemplo que te decía. A mí no me gustan las caricaturas de ahora, pero las tengo que ver primero para entender a mis hijos. Y que cuando me hablen, es como si yo les hablara, ayúdenme, los contemporáneos, un personaje, los Picapiedra, vamos a llamarle así. Si yo le digo a mis hijos de los Picapiedras, ¿creen que los conozcan?
yo sí sé de lo que estoy hablando. Y entonces somos equipados para empezar a entender y conocer quién es Dios. Y la renovación nos va a llevar o nos va a hacer descubrir algo hermosísimo, que es una añadidura que se llama perfección. Porque lo que Dios quiere es perfeccionarnos. Pero no nos puede perfeccionar si no pasamos primero por una renovación. Y la renovación, te la vuelvo a repetir, empezó en el corazón, pasó en el espíritu y termina en la mente. ¿Qué mayor bendición? ¿La tienes o no la tienes? ¿Tienes un nuevo corazón o no tienes un nuevo corazón? Entonces ya eres bendecido. ¿Tienes un nuevo espíritu? ¿Tienes la nueva mente? ¿Qué te falta? Volverte como niño recién nacido y buscar el alimento. Ahora, no actuemos como un bebé. El recién nacido no está habilitado. ¿Y qué hace para recibir el alimento? Llora. Entonces tú y yo no lloremos, sino más bien oremos. Vamos a quitarle la doble L, porque ya estamos capacitados para abrir nuestras bocas y pedir. Yo ¿qué te recomiendo? Pedir revelación, pedir que no se me vaya la sed, que no se vayan las ganas de pasar tiempo con Él y de aprender a conocerlo en la palabra. ¿Dónde se va a manifestar Dios? La palabra. Yo les decía, hermanos, fíjense, les voy a decir algo bien fuerte, y que afortunadamente no soy un personaje famoso, si no me destrozarían en las redes. Yo digo que hay 4 cosas que tenemos que hacer como hijos, que son parte de nuestra participación, no responsabilidad, porque nada es forzoso. Dios te bendiga, Julio. Orar, congregar, adorar y leer. Y en todas hay manifestación. Porque ¿qué dice la Escritura? Que si no te dejas de congregar, como algunos tienen por costumbre, y te congregas, ahí va a haber ¿qué? Una derrama de bendición y vida eterna. Pero yo te pregunto, ¿Dios se manifiesta de manera plena en una congregación? O sea, al congregarte, sí y no. ¿Cómo se derrama? Cuando tú lees la palabra. Porque la palabra es viva y eficaz. Pero mientras, pues, hay paz, hay armonía y muchas cosas, porque en el espíritu de Erika está mi espíritu también, que es el espíritu de Dios. Pero ¿qué pasa cuando adoras? Pasa lo mismo. Se vuelve una atmósfera hermosa, ¿no? Y honras y usas los dones y talentos, y desde luego el sentir se mueve, pero nada se iguala cuando tú conversas con el Padre, oras, y menos se iguala cuando tú agarras en intimidad un tiempo de abrir la Escritura, oras pidiendo revelación, y entonces el Espíritu empieza hablarte a través de la palabra. Entonces, no dejemos de hacer las 4 y no categoricemos ni menospreciemos ninguna de las otras, porque todas tienen su propósito. Pero la lectura es otro nivel. ¿Por qué? Porque nos alimenta, nos renueva y nos permite crecer para alcanzar la perfección. Que el que la va a hacer, ¿quién es? Dios. A ti y a mí nos toca ¿qué? Buscar nada más, ¿no?
Entonces, la única manera de poder empezar una transformación es a través de la renovación, y eso se logra si tú y yo le permitimos a Dios volvernos como niños. Entonces yo te aseguro que cada que leas, lo primero que vas a sentir y a recibir de parte de Dios es que la gran mayoría de lo que estás leyendo no lo entiendes. Entonces cada que lees hay una oportunidad para decirle a Dios: Padre, hazme volverme como niño. Y empieza a renovar mi entendimiento, no mi mente, la mente ya está, sino mi entendimiento, para que me hagas crecer y me perfecciones. ¿Sí lo estamos viendo? Dice Mateo 18:3, me apuro. Son palabras de Jesús diciendo: de cierto les digo, ¿qué cosa? Que si no te vuelves y te haces como niño, es el ejemplo que decíamos hace rato, Carlitos. Son dos cosas: volverte y hacerte. Porque volverte es, pues, agacharte, y hacerte, pues, hacer todo lo que tiene que ver como niño, ¿no? Hablar, tirarte, shalala, como una ejemplificación. Entonces, si todos los días no nos volvemos y nos hacemos como niños, ¿qué cosa dice ahí? No entraremos. ¿Y qué es el reino de los cielos para esto que estamos hablando? La renovación. Entonces te llenas de conocimiento, pero no de vida. ¿Por qué? Porque aunque está la mente ya de Cristo instalada, no está habilitada y no puedes ver lo que Dios te quiere mostrar. Entonces, tiene que haber mansedumbre y humildad en el corazón para decir: Padre, ¿qué me vas a mostrar y qué me vas a hablar? Yo les decía hace unos meses, unas semanas, yo siempre que oro, doy gracias a Dios porque sé que me va a revelar y eso me va a hacer crecer, porque me va a mostrar algo que, aunque no me agrade y me confronte, es pecado. Y me va a llevar a la vida, porque yo digo, me vas a dar la oportunidad de reconocerlo, de arrepentirme y de entregártelo. Siempre es así. Siempre es así. ¿Cómo vas a crecer usando la mente de Cristo? ¿O cómo la vas a poder ejercitar dejando que Dios te la habilite? ¿Y cómo te la va a habilitar? Fíjate lo que dice 1 Pedro 2:2. 2, Aldito, no 2. No volviéndote y haciéndote como niño, sino deseando ser un niño recién nacido. Y siendo un niño recién nacido, ¿qué vas a buscar o qué vas a recibir? Pues leche, ¿qué cosa? Espiritual, no adulterada. Entonces, aunque te hable yo, ¿qué te está transmitiendo Dios hoy? No pongas la mirada en el hombre, ni busques consejo de hombre, porque el consejo de hombre es un ciego llevando a otro ciego. Mejor deja que el mensaje de Dios en tu mente renovada se renueve tu mente a través de lo que Dios te está mostrando. Y eso va a empezar a habilitar tu mente, la mente de Cristo. Y vuelvo a insistir, eso te va a hacer, ¿qué cosa? Dice ahí, crecer para salvación. ¿Por qué crecer para salvación? Porque
si no es revelado lo que Dios te revela en ese momento, sigues sintiendo, viviendo y pensando como pensabas antes. Y la gran mayoría de las veces no operamos y no funcionamos como Dios quiere. Él nos ve y quiere, pero nuestra realidad es que no somos obra terminada. ¿Sí vamos? Por eso les decía que muchas veces nos queremos brincar la cruz. Y es necesario ir a la cruz. Es necesario ir a la cruz. Ir a la cruz para nosotros, que es con espíritu y mente nueva, pedir que la mente siga siendo renovada para crecer y ser perfeccionados. Todo esto engloba las bendiciones, porque si tú estás entendiendo lo que te estoy entregando de parte de Dios, estás siendo bendecido. Es un manual de lo que tienes que hacer y Dios te quiere mostrar el día de hoy, ¿no? Todos sabemos lo que significa la salvación. La salvación la descubrimos cuando Dios nos selló con el Espíritu Santo, cuando nos bautizó. ¿Por qué? Porque nos hizo dejar de ser humanos para ser hijos divinos. Y no es nada más por lo que declaraste y creíste, sino porque al declarar y sellar y creerlo, Dios te selló con un nuevo corazón, con un nuevo espíritu y con una nueva mente. Es decir, volviste a nacer. Y Dios no quiere que te quedes como bebé, sino Dios quiere que tú y yo crezcamos. ¿Cómo vas a crecer? Bendiciendo como te han bendecido. Conociendo y entendiendo el principio que en el reino es mejor, ¿qué cosa? ¿Recibir o dar? Dar. Recibir y dar. Sí. Sí, porque das de lo que tienes. Por eso decíamos hace rato con las ofrendas, gracias, Padre. Gracias, Padre. Vamos a terminar con 2 versículos. Primera de Juan 4:18. Y esto es importante, porque nosotros sabemos que ya conocemos a Dios y Dios es amor. ¿Sí o no? La Escritura dice que el que no conoce a Dios no conoce el amor. Pero tú y yo ya sabemos que Dios es amor y ya conocemos a Dios y conocemos el amor. El amor de Dios, no el amor de José. Entonces dice la Escritura que estamos leyendo que en el amor, ¿qué cosa? No hay temor. Y eso muchas veces es lo que el enemigo utiliza en la mente para engañarnos. ¿Con qué intención? De no ser renovados, perdón que sea repetitivo, para no crecer, para no ser salvos. Por eso dice la Escritura, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Y nos hará ¿qué cosa? Libre de lo que estás pensando y de lo que estás sintiendo. Y muchas veces es temor o es duda. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué temor? Si Dios no es temor. Dios tiene control y obra en mí y a favor de mí. ¿Qué me puede faltar en la presencia de Dios? ¿Qué te puede faltar en la presencia de Dios? Entonces, ¿por qué temor? Y si aunque no es agradable, pudiera faltarte algo, es porque ese algo Dios lo va a utilizar
para mostrarse, perfeccionarte y hacerte crecer. Es necesario. Es necesario. Lo que viviste, Julio, pues no fue grato. Pero hoy que estás de este lado, ya entendiste qué quería Dios contigo. Ya entendiste de qué es Dios capaz. Y ya ves y entiendes a Dios de otra forma. Era necesario meterte ese proceso. Sabía Dios que tenía que hacerlo así contigo para hacerte permanecer en su palabra. ¿Sí o no? En otro momento, cuando no conoces a Dios, no eres libre. Y entonces, repito, te gana o te envuelve la duda, que eso trae una consecuencia de confusión. Un día como que sí, como que no crees y puedes, o te gana el miedo. Entonces, con Dios hay que aprender a soltar. ¿Por qué tememos? Porque siempre hemos aprendido a tener el control. Y con Dios hay que soltar. Entonces, si tú sueltas en Dios, no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva ¿a qué cosa? Al castigo. Y sí, vaya que es un castigo, vivir atemorizado. ¿Alguien tuvo bullying en la escuela? Levante la mano. ¿No? Yo sí. Y normalmente, ¿por qué es el bullying? Porque el que, independientemente de qué traiga en su corazón, se sabe fuerte y te ve débil. Y cuando tú te ves y te sientes débil, le das la vuelta y la vuelta y la vuelta, y es un castigo, de veras, es terrible. Hasta que no lo enfrentas, o sea, reconoces que está pasando y que no tienes la capacidad para enfrentarlo y lo entregas, las cosas cambian. Eso es el perfecto amor. Entonces, si algo te está castigando y te está produciendo temor, acéptalo, reconózcalo, aunque no es grato, vuélvete como un niño y entrégalo. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Dice ahí la palabra. ¿Cuál es la promesa de nosotros? Ser hijos y alcanzar ¿qué? La semejanza, o sea, la perfección. Entonces, si entendemos lo que estamos leyendo, ¿qué dice ahí? Donde el que teme no está perfecto en el amor. La versión 360 dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces yo quiero crecer y terminar siendo perfecto como Jesús, como hora terminada. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer y entregárselo a Dios. Terminamos 2 Corintios 3, 4 y 6, del 4 al 6. Fíjate lo que te va a decir. 2 Corintios 3, 4. Capítulo 3, versículo 4. Yo te pregunto, ¿en tu vida esto es verdad? O sea, hoy tú te sabes hijo de Dios y tienes tal confianza mediante Cristo para con Dios. O sea, ahorita lo podemos leer. La Escritura dice, y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. Pero cuando te van a meter al quirófano, ¿si tienes realmente esa confianza mediante Cristo para con Dios? Yo hace unos años, ¿te acuerdas que me sacaron del sistema bien malo?
Y lo primero que estás pensando es, si me muero, mis hijos. Entonces no tenía tal confianza, tenía miedo y no estaba creyendo que Dios iba a cuidar de mis hijos. Porque si no me hubiera muerto en ese momento y me muero hoy o me muero en 6 años, Dios no deja de ser Dios. Y Dios va a tener cuidado, porque no verá justo desamparado, ¿sí o no? Ni que mendigue, ¿qué cosa? Pan. Entonces, si en tu corazón y en tu mente no lo ves así, hay que volverse como niños para ser renovados, ser perfeccionados y crecer. ¿Por qué? Porque lo que vayas a vivir o estés pasando no depende, dice la Escritura al siguiente versículo, de tus competencias. O sea, tenemos que reconocer que no somos competentes por nosotros mismos. Cuando no conoces de Dios dices, yo llegué a ser gerente o yo soy el jefe porque yo me lo gané. Porque yo me abrí brecha. Yo saqué 10 por mi esfuerzo. ¿Sí o no nos pasa eso? Pero estamos hablando del reino. Todo lo que hoy sabes y conoces de Dios no es porque tú eres competente por ti mismo. Que es peor, te haga pensar, dice aquí, en ti mismo. Yo soy pastor, o yo soy líder de la alabanza, o yo soy un hijo. Siempre pienso, ves al borracho, y si tú no eres borracho, ¿cómo te ves? Que ya llevas ganado el tramo. Y al borracho lo ves así como, y dices, está padre, pero ahora volteate y ve a Jesús. ¿Cuánto te falta? ¿Cómo te sientes? Entonces te vuelves como niño porque sabes que no eres nada. No somos nada, ¿sí o no? Y eso es hermoso porque habla de mansedumbre y de humildad. De saber que siempre necesitamos la palabra, el alimento. Y la única forma de recibirlo es siendo niños, volviéndonos como niños. Dice la Escritura que nuestra competencia, ¿de quién proviene? Yo no sé cómo te sientas, si avanzado o no avanzado, si muy espiritual o poco espiritual. Pero lo poco, vuelvo a insistir, que sabes y que has vivido y que has descubierto de Dios, es porque a Dios le ha placido. Y en la etapa en la que estás, no en el nivel, en la etapa en la que estás y estoy, es porque Dios lo ha propiciado. Todos tenemos dones y talentos, pero no son propios, los ha provisto Dios. Y las competencias es exactamente lo mismo. Nuestra competencia proviene de Dios. Y esas competencias que provienen de Dios, cierro con esto. ¿Cuál es la mayor bendición? ¿Ser bendecido o ser bendecidores? La mayor bendición que podemos tener es que por la bendición que recibimos, nosotros podamos bendecir a los demás para salvación. Entonces, fíjate lo que está diciendo. Si nosotros reconocemos que nuestra competencia proviene de Dios, ¿para qué nos hace competentes Dios? Para ser competentes de un nuevo pacto. Ministros competentes de un nuevo pacto.
¿Qué es ministro competente de un nuevo pacto? Ministro es entregar, dar, sirviendo, obviamente. Entonces yo te voy a servir y te voy a dar de lo que yo tengo, pero lo que yo tengo no es mío, no me pertenece. ¿Quién me lo dio? Entonces yo voy a participar competentemente de parte de Dios en un nuevo pacto. ¿Cómo? Como bendecidores. No por la letra, terminamos con eso, sino en el espíritu, porque la letra mata y el espíritu es el que da vida. Entonces, cierro con esto. ¿Cómo te dio vida Dios? Por medio de la palabra. Pero tuvo que haber bendecido a alguien, hacerlo como niño para bendecir a los demás. Y eso es lo que yo hoy quiero que te lleves, porque la letra mata. ¿A qué se refiere? A que yo tengo, yo soy, yo he logrado por mí, o que reconozcas que la vida que has recibido, que Dios quiere que compartas, te va a hacer crecer. Y vas a participar, con esto cierro, bendiciendo y dando vida. Acuérdense, hermanos, con eso termino. La mies es mucha. La mies es mucha. ¿Qué es mies? Necesidad. O sea, hay mucha necesidad. Interactúa con la gente. Te voy a decir una palabra fuerte. Aprende a callarte la boca. Y si en el espíritu escuchas, vas a escuchar pura necesidad. Entonces la mies es mucha, pero pocos los obreros. Entonces, si ya hoy te estás dando cuenta que Dios te hizo como niño, estás en el reino y estás siendo provisto y alimentado por Él, y te ha dado competencias, ¿qué cosa? Permite disfrutar y participar ministrando sus competencias en un nuevo pacto, para que tú disfrutes de su vida y des vida a los demás. ¿Están de acuerdo? Cierren sus ojos. Padre, gracias por la claridad con la que has hablado el día de hoy. Gracias porque siempre que te escuchamos es un privilegio a través de tus palabras que son vida. Y gracias porque no solamente la duda, la inseguridad y el temor, sino el poder que trae tu palabra y la vida que trae tu palabra, la podemos comprobar todos los días y nos deleitamos en ella. Tu evangelio es poder de Cristo y no nos avergüenza en donde nos movamos. Y hoy le transmito a mis hermanos esto que me has revelado, que no se trata de que nosotros hablemos, sino se trata de que en donde andemos guardemos silencio y aprendamos en el Espíritu a escuchar las necesidades de nuestros hermanos y los que no se saben hermanos todavía, para poder ser bendecidores y ministros competentes de este tiempo que vivimos, que es tu nuevo pacto.
Yo te pido, Padre, que tu plenitud nos perfeccione, que tu leche espiritual no adulterada nos siga haciendo crecer para salvación, que sigamos siendo perfeccionados en tu amor, y que cada que haya alguna duda o no entendamos algo, Padre, le permitamos al Espíritu Santo hacernos como recién nacidos, para que el que nos alimente y nos revele y nos santifique seas tú, por medio de Jesús, que es palabra, de espíritu a espíritu. Yo hoy bendigo la vida de mis hermanos y los abrazo sabiendo que la decisión que tomaron hoy de estar en tu presencia, de reunirse en armonía, los ha hecho recibir tu bendición y tu vida eterna, Padre. Gracias por lo que has hecho, estás haciendo y harás, no solamente en nosotros, en nuestras casas y en nuestras familias, sino donde nos movamos. Y como dice tu palabra, e impactes hasta 1000 generaciones. Que ninguno de nosotros se pierda, ni de nuestras generaciones y nuestras familias. Y que al contrario, a través de nuestras vidas, a ti te conozcan. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor te haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia, que incline su oído sobre ti y te vayas en paz.